En el mundo de One Piece existen un montón de personajes, cada uno con una forma de luchar que le diferencia de los demás. Sin embargo, a rasgos generales todos ellos los podemos clasificar por sus estilos de pelea. Vamos, que si unos luchan mayoritariamente con sus extremidades y siguen una serie de disciplinas entrenadas previamente, podrían denominarse artistas marciales. Si su forma de combatir es más errática e impredecible, podríamos generalizar llamándoles luchadores espontáneos o algo por el estilo. Y si el estilo de pelea en cuestión se basa en el uso y dominio de las espadas, se tendrían que denominar a estos como espadachines. Y esto nos lleva a este video, en donde les hablaré de los que para mí son los 10 mejores espadachines de la historia de One Piece. Cabe resaltar que esta es mi opinión personal. Si tienen alguna discrepancia o si quieren hacer su propio top, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto los leeré. Por otro lado, personajes como Rayleigh o como Roger no estarán presentes en el mismo. Esto porque considero que más que basar enteramente su estilo de pelea en sus espadas, estos las utilizan como herramientas prescindibles en el combate. Vamos, que su poder radicaba más en su haki en general y no tanto en la habilidad que tenían empuñándolas. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Empecemos con Vista, el antiguo espadachín de la banda de Barba Blanca. En su momento Oda nos dio a entender que este tipo era bastante poderoso, ya que durante la guerra de Marineford cruzó brevemente sus dos espadas con la Yoru de Mihawk en un duelo en donde el comandante se interpuso en el camino de los Ojos de Halcón para proteger a Luffy de sus ataques, dando así inicio a un enfrentamiento que se desarrolló mayoritariamente fuera de escena. Sin embargo, esto no llegó a concluirse debido a que la guerra fue interrumpida por la llegada de los pacifistas. Esto obligó a Vista a tener que cambiar de prioridades. No obstante, durante el breve tiempo en el que combatieron, Mihawk logró percibir en él un poder y habilidad bastante destacable, llegando a afirmar incluso que disfrutó el enfrentamiento. Gracias a estas palabras podemos dar por hecho que Vista es un personaje bastante fuerte, puesto que el mejor espadachín del mundo es sumamente pretencioso al momento de evaluar a sus rivales. Pero ahora la pregunta clave es, ¿qué tan poderoso podría ser realmente el espadachín de la tripulación de Shirohige? Esta es una incógnita que realmente me pone en una situación complicada, ya que como muchos que frecuentan este canal sabrán, yo prefiero sustentarme en lo que los personajes muestran para posteriormente evaluar qué tan poderosos son realmente. Evidentemente hay casos en donde no se puede aplicar esto y en lugar de ello hay que tirar por mera narrativa, tal cual como sucede con Monkey D. Dragon o con un personaje que veremos más adelante. Pero el caso de Vista es distinto, puesto que es un personaje que probablemente no volvamos a ver y por lo mismo no tendría que explorarse a posteriori sus capacidades. Este reconocimiento que le dio Mihawk se debe a que es o era capaz de dominar algún tipo de haki de forma avanzada, a qué nivel estaba su Nitoryu o estilo de dos espadas, alguna de ellas o ambas será de algún grado alto dentro de las escalas de la calidad de las Meito. Todas estas preguntas sin respuesta hacen que ante la duda me vea obligado a colocarlo en el último puesto de los mejores 10, pero no tendría problema en subirlo si es que llega a haber argumentos basados en la lógica interna de la propia historia. Si tienen alguno, déjenmelo en los comentarios. Ante la duda, la mata. Y sé que esto generará mucha polémica, ya que para muchos Zoro no debería estar en el top 10 aún, y para muchos otros debería estar entre los primeros, pero como ya se habrán dado cuenta por el resto de mi contenido, a mí la opinión popular me la trae sin cuidado, así que les seré totalmente sincero. Zoro está muy lejos de ser un espadachín mediocre dentro de su mundo, pero también está bastante alejado de ser uno de los mejores, y esto en parte se debe a que de momento sigue siendo bastante inexperto en sacarle el máximo provecho a todos sus recursos. Como ya sabrán, usar a Enma en todo su potencial es algo sumamente problemático para el peliverde, ya que no cuenta con las suficientes reservas de haki como para mantener un combate continuo extendido usándola al 100%, y esto en gran parte se debe a que aún es un novato en cuanto al uso del haki del conquistador avanzado respecta. Vamos, aquí muchas personas debaten constantemente en si Zoro es capaz o no de usarlo conscientemente, esto por culpa de la ambigüedad con la que Oda nos ha trabajado las situaciones en donde se nos muestra haciéndolo, pero lo que sí que es un hecho es que aunque no sepa usarlo conscientemente, todavía no es capaz de dominarlo al 100%, ya que recientemente en su pelea contra King fue que lo usó de forma continua, y la pelea contra Rob Lucci no es para nada un ejemplo válido debido a que aquí los personajes lucharon de forma totalmente inverosímil en ambos casos para conveniencia del guión. Por todo esto me parece que el espadachín aún se encuentra en el camino de masterizar el recurso, y eso hace que le quede mucho tramo por recorrer para alcanzar a los mejores espadachines de la historia. Como ya les dije en el puesto pasado, no soy del todo consciente en si Vista sí que fuera capaz de usar por sí mismo los hakis avanzados. De hecho, no sé si es capaz de hacerlo en general, y como con Zoro sí tenemos constancia de que en esto último sí que puede, creo que hasta que Vista vuelva a aparecer y demuestre estar por encima suyo, me parece justo que Zoro se quede con el puesto número 9. Ahora una pregunta, ¿tú conoces a Pirulo? ¿Quién? Pirulo, el que te... Y sí, esto evidentemente molestará a mucha gente, ya que la tripulación de Teach será la eterna infravalorada hasta que les veamos pelearse contra los Mugiwara y demuestren que siempre estuvieron por encima suyo en la historia. ¿Se acuerdan cuando les dije que habían excepciones en cuanto a regirme solamente por hechos demostrables al evaluar el poder de los personajes? Pues este es uno de los casos, ya que con Shiryu sucede que la narrativa lógica de la historia indica que es más fuerte que Zoro, y se los explicaré fácil y rápido para que cualquiera lo pueda entender. La mayoría de los grandes rivales a los que los sombreros de paja se han enfrentado en los típicos 1 vs 1 de los arcos
arcos en donde todos pelean son más fuertes que ellos hasta que les derrotan. Vamos, que en el caso particular de Zoro, este era más débil que Mr. 1 hasta que le derrotó en Arabasta, ahí creo que todos estamos de acuerdo. De la misma forma también era más débil que Kaku hasta que le derrotó en Enies Lobby con el Ashura, y recientemente fue más débil que King hasta que se lo papeó en Onigashima con el estilo del Rey del Infierno. Vamos, que si pones al Zoro del Baratie a pegarse con Mr. 1 va a perder. De la misma forma, si pones a Zoro de Skype a pelearse contra Kaku también perdería, y si pones al Zoro de Zou a pelearse contra King, más de lo mismo. Tomando en cuenta esto, ¿realmente creen que Zoro actualmente sería más poderoso que Shiryu cuando esta es la segunda pelea más hypeada por la narrativa de la historia del personaje? Es decir, evidentemente la primera es la de Mihawk por lógica, pero la de Shiryu sería la segunda simplemente por ser su contraparte en la tripulación rival a la que pertenece. Evidentemente, si nos regimos por lo que ha demostrado Shiryu, no tiene sentido ponerlo por encima de Zoro, pero es porque tampoco hemos visto al Capitán Titánico pelear en serio de forma extendida en un 1 vs 1 contra nadie aún, y por lo mismo no somos conscientes de su verdadero potencial. Ahora, tomando en cuenta que tendrá relevancia a futuro, tendríamos que dar por hecho de que hasta ahora siempre ha sido más fuerte que Zoro, y lo seguirá siendo hasta que le derroten. Actualmente el personaje posee la capacidad de hacerse invisible gracias a la fruta que le quitó a Absalom, y sabemos que su habilidad con el Itoryu o estilo de una espada es destacable, así que las bases están ahí colocadas para que demuestre su poder eventualmente. Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde hablé de todos los posibles enfrentamientos entre la banda de Luffy y la de Barba Negra por si les interesa verlo más adelante. Y ahora sí, continuemos. ¡Qué buen servicio! Pero pasamos de un personaje que en teoría debería ser poderoso a uno que literalmente nos dicen textualmente en la cara que ha sido introducido en la historia por su poder. Este es Fujitora, o Isho para los amigos. Este tipo fue reclutado por la marina durante el salto temporal para que ocupara el puesto de almirante de la marina que Aokiji dejó vacante tras retirarse luego del duelo que tuvo contra Kainu y que de hecho perdió. Esto nos da a entender que Fujitora fue el personaje que más cerca está del nivel de los almirantes iniciales en la historia que la marina pudo reclutar. Y claro, yo personalmente no creo que sea tan o incluso más poderoso que los Aokiji y Akainu que vimos en Marineford, pero sí que creo que dentro de la organización no había nadie tan cercano a esa escala como él y Aramaki, ya que literalmente el manga te lo dice. Pero ¿por qué es tan poderoso este tipo? Pues hay dos factores claves a tener en cuenta para entender el nivel de poder de este personaje. Este ciego tiene una Akuma no Mi que le permite generar ondas gravitatorias a direcciones específicas, es decir, puede repeler a lo que tenga alrededor, atraerlo, mandarlo a volar o presionarlo hacia el suelo. Y uno pensaría que esto no es nada del otro mundo, pero hay que tener presente que la potencia con la que lo hace es capaz de generar cráteres en el suelo por la presión ejercida, o incluso atraer meteoritos desde el espacio. Vamos, que esto evidentemente condicionaría de sobremanera cualquier enfrentamiento que se tenga en su contra. Por otro lado, también tenemos el hecho de que Fujitora posee una de las espadas más poderosas de One Piece, o para los dados en la materia, una Saijo o Wasamono. Este grado de calidad determina la resistencia de sus katana, y gracias a que la porta sin ningún problema podemos dar por hecho que tiene una voluntad increíblemente fuerte, ya que como dijo Shimotsuke Kosaburo en el flashback de Zoro, las katana tienen voluntades, y cualquiera que no sea capaz de doblegarlas eventualmente le irá mal tras blandirlas. En pocas palabras, el poder del espadachín deberá ser semejante o superior al de su Meito que usa para combatir. De momento no hemos visto a Fujitora pelear totalmente en serio, cosa que nos da a entender que Oda se lo está guardando para el futuro, y por consecuencia podemos asumir que será bastante poderoso. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí lo hace! Históricamente hablando, existió un espadachín que demostró ser capaz de seguirle el ritmo a dos de los piratas más grandes de la era pasada, y este era Kozuki Oden, el samurái que practicaba el estilo del Nitoryu, o de dos espadas, y que logró salir de Wano para emprender su propia aventura junto a los piratas de Barba Blanca y posteriormente a los de Roger. Esto le llevó a medir sus fuerzas contra esos dos titanes, sin embargo las mismas no fueron suficientes para estar a la altura de ellos. Ahora, las cosas como son. A pesar de ello, Oden demostró tener una resistencia brutal para aguantar sus ataques sin quedar completamente fuera de combate tras recibir. Y poco a poco, gracias a vivir aventuras por todo el mundo, desarrolló un poder ofensivo inmenso, el cual ya de por sí era bastante alto antes de salir de Wano, ya que para ese entonces era capaz de utilizar sin ningún tipo de problemas a Enma, espada que tantos problemas le daría a Zoro en el futuro. Ya con esto uno puede hacerse la idea del nivel de control de haki que posee el samurái con el plato en la cabeza, y como este también posee el haki del conquistador y es capaz de usarlo de forma avanzada, la cosa está clara. Oden está bastante por encima del Zoro actual en las escalas de poder generales, y esto se demuestra a través de un diálogo en el que el padre le comenta al peliverde que Enma está a punto de transformarse en una Kokuto. Vamos, que Oden casi oscureció su filo de forma permanente. De momento Zoro no ha sido capaz de llegar a ese nivel de maestría con las espadas en general, por lo que si en resistencia es superior, si en nivel de control de Enma y del haki del conquistador avanzado también, y si en cuanto a maestría con las Meitos en general también le supera, evidentemente es un mejor espadachín que el cazador de piratas. Ojalá hubiéramos visto más en acción a este tipo blandir su Enma y Ame no Habakiri, las cuales forman parte del grupo de las Owasamono, que son las espadas que se encuentran en un puesto
por debajo de las mejores. ¡Ay, mi familia! ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hombrecito? Míralo ahí, qué grande parece una niña. ¡Diablo, pero qué chamaquito ni más feo! ¿Tú estás seguro que es su hijo mío? ¡Cálgame! ¿Y si yo te mato mejor? Ahora nos vamos a un nivel de poder al que actualmente no muchos personajes de One Piece logran acceder, puesto que este lugar es ocupado por Nusjuro, uno de los miembros del Gorosei, ya saben, el viejo pelado de la katana. De momento sabemos poquitas cositas de este personaje, sin embargo con la información que manejamos podemos llegar a conclusiones sumamente interesantes. Verán, por un lado este tipo empuña la Shodai Kitetsu, vamos, la hermana mayor por decirlo de alguna manera de la Sandai Kitetsu de Zoro. Esta katana pertenece al grupo de la Saiyo o Wasamono al igual que la de Fujitora, cosa que nos da a entender que este tipo es extremadamente poderoso, ya que la blande sin problemas. De hecho, una pequeña demostración de sus capacidades la vimos recientemente en Egghead. Ahí hizo un corte abismalmente grande en donde dividió a la mitad por completo a la Labo Face. Evidentemente esto es algo que casi ningún espadachín sería capaz de hacer. Sin embargo, llegados a estos niveles estratosféricos de fuerza, tampoco es que sea algo del otro mundo, cabe resaltar. Dicho lo cual, por otro lado está el hecho de que este tipo es capaz de transformarse en un caballo esquelético. Esto le otorga poderes de hielo que potencian sus cortes y le da una velocidad extrema que le permite desplazarse por decenas y decenas de metros en cuestión de segundos. Pero si creían que esto ya de por sí estaba roto, déjenme decirles que el factor más poderoso de este personaje es su regeneración. Y es que por alguna razón todos los miembros del Gorosei pueden regenerar su cuerpo luego de recibir daño letal. Y de momento desconocemos qué es lo que le da este poder, aunque intuimos que podría ser Imu quien se los da. Y tampoco sabemos qué es lo que se necesita para poder hacerles daño. Por lo que hasta que eso no se sepa, todos estos personajes anteriormente mencionados deberían estar por detrás de él simplemente porque no tendrían forma de derrotarle, ya que se regenerarían el daño que le hicieran. Ahora, las cosas como son, si por lo que sea se descubre cuál es la debilidad de esta habilidad y se demuestra que algunos de los personajes que mencioné antes son capaces de aprovecharse de ello por naturalidad, Nusjuro podría bajar en los puestos. Pero como de momento eso es una incógnita, se queda en el top 5. Antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde hablé de las mejores espadas de todo One Piece. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Excitante. Pero ¿quién sería más poderoso que un miembro del Gorosei? Pues muchas cosas, la verdad, y entre ellas se encuentra otro miembro del Gorosei que encima por narrativa debería estar por encima suyo. Recientemente en el arco de Egghead se nos reveló como Figarland Garling, el líder de los caballeros divinos y familiar de Shanks, reemplazó a Saturn en su puesto como dios guerrero de la ciencia. Esto evidentemente iría de la mano con la obtención de los poderes monstruosos que al parecer Imu les da a todos los miembros de este grupo, cosa que haría que el tipo con peinado de media luna obtenga la regeneración esa brutal que también tiene Nusjuro. Por otro lado, no hay que descartar que al igual que el pelado este también tenga una Meito Saiyo o Wasamono, puesto que las espadas valiosas son símbolos de riqueza y lujo, y como este tipo pelea con una y es un Tenryubito normal que la pudiera tener. Adicional a esto también debemos tener presente que este tipo ya de por sí era el líder de los caballeros divinos, por lo que su poder debería estar asegurado, cosa que se sustenta más si tenemos presente que muy posiblemente es el padre de Shanks, y como todos sabemos la fuerza tiende a heredarse en esta historia, y si no pregúntenle a Roger y a Garp. Pero bueno, de momento no hemos visto a Garling combatir, sin embargo esto le da ventaja narrativa frente a Nusjuro, ya que a este último sí que le vimos hacer eso y encima fracasar haciéndolo, puesto que su actuación en Egghead fue cuanto menos cuestionable. En cambio con Figarland aún tenemos esa duda, misma que se genera con Dragon de hecho, y sí, sé que me estoy basando enteramente en posibilidades para posicionar a Figarland por encima de él, pero tenga presente que estoy apostando porque en el gobierno exista al menos un espadachín que sea poderoso y que no se ridiculice a ojos del espectador. Estoy esperando, anciano. Pero ahora nos toca hablar de Shanks. Con el pelirrojo sucede que existe un debate en el que algunas personas le definen como espadachín y otras que no. Yo personalmente no termino de decidirme, ya que cualquiera de las dos posturas genera cosas extrañas en la narrativa de la historia. Sin embargo, para explicar mi punto en un tema muy particular tomaré a Shanks como espadachín, aunque tengan presente que no solo es un espadachín. Dicho lo cual, ¿qué haría que el pelirrojo fuera tan poderoso? Pues simple, por un lado tenemos el caso de que los genes le favorecen, ya que este al ser un Figarland, dato canónico que se contó a través de la película Film Red, este pertenece a un linaje que proviene del rey original de uno de los 20 reinos que lucharon contra el Gran Reino en el siglo vacío, y esa gente sí que se pegaba duro, por lo que si hay alguien que deba haber heredado ese poder de los Figarland originales es Shanks. No obstante, los genes no son nada si estos no llegan a desarrollarse, y esto me lleva a comentarles que el pelirrojo estuvo durante toda su infancia siendo entrenado por Goldie Roger, todo esto mientras navegaba en su barco. Al estar constantemente expuesto a los peligros de las aventuras que tenía el rey de los piratas, normal que Shanks desarrollara de sobremanera su potencial, y de hecho hemos visto poco a poco
cómo esto se va reflejando en el nivel del control de haki que tiene en la actualidad. Este es capaz de llevar su haki del conquistador a otro nivel, neutralizando al de observación de sus rivales, por ejemplo, o desprendiendo rayos que se extienden a distancias brutales para atacar a sus enemigos, y como no, utilizándolo en su espada para potenciar sus ataques. Pero ya que hablamos de esa espada, este tipo actualmente empuña a Grifón, una Meito de grado desconocido, pero que podemos intuir que podría ser otra de las Saiyo o Wasamono, ya que la que empuñó en su momento su capitán Roger también era una, y como en esta historia las generaciones posteriores tienden a superar a las predecesoras, pues seguramente eso se refleje de esta manera entre Roger y Shanks. ¿Por qué es que tú te quieres fajar con Zero Hime? Eso tiene una explicación. Dime todo, muchacho, que yo te juro que yo no se lo voy a decir al grosero. ¿A quién? A nadie, muchacho. Ah, ya veo que tú eres un hombre de las explicaciones. Y de mucho chisme Oh, también. pero cuéntame. Y sí, no hay nada más polémico actualmente que afirmar que Mihawk es más poderoso que Shanks, pero antes de que se molesten déjenme explicarles. A mi parecer en el terreno de los espadachines el Ojos de Halcón debería ser más poderoso que el pelirrojo, esto porque el título del mejor espadachín lo tiene el miembro de la Cross Guild y no el emperador. Ahora, eso no implica que como luchador en general también lo sea, ya que en esto entra en juego otros factores como los posibles dominios alternativos que poseen este tipo de personajes con sus hakis, pero bueno, existe una razón lógica para justificar que Mihawk sea más fuerte como espadachín que Shanks más allá de su título, y esta es la de la carencia del brazo izquierdo del Yonkou, el cual a priori tenía su mano buena. Esto hace que su destreza con la espada se vea mermada considerablemente. Vamos, que el Shanks que actualmente vemos seguramente no es tan habilidoso con su grifón como lo era cuando rivalizaba con Mihawk en esos duelos legendarios de espadachines que tenían en el pasado. Dicho esto, una cosa bastante curiosa que tiene el Ojos de Halcón es, valga la redundancia, sus ojos. Estos poseen un diseño bastante particular que se asemejan a los de Imu. Esto podría dar pie a que el espadachín tenga una habilidad ocular especial que más adelante se nos demuestre. Por otro lado, también tenemos el caso de que es uno de los pocos personajes que empuñan una Kokuto, en su caso la Yoru, mandoble que muy posiblemente haya oscurecido de forma permanente él mismo. Esta espada pertenece al grupo de las Saiyo o Wasamono, pero debido a su condición de Kokuto está por encima del resto, ya que su dureza aumentó considerablemente al oscurecerse de forma permanente. Miren, si Mihawk fue quien le transformó, es que no habría ningún tipo de dudas de que como espadachín es bastante superior a Shanks, ya que a diferencia de él, el pelirrojo no habría hecho lo mismo con su grifón. Pero bueno, que en general este debate entre quién es más poderoso es bastante curioso a la par que exhaustivo, así que concluyo con que el puesto número 2 de los mejores espadachines se lo queda Mihawk. Yo no sé, algo como que no me cuadra, algo como que no me está encajando, algo como que está mal. Y sí, sé que es extraño que el mejor espadachín de la actualidad no esté en el top 1, pero creo que estaría interesante ver en este primer puesto a alguien que, por mera nomenclatura, en teoría debería ser superior, el oriundo de Wano, Shimotsuki Ryuma, el denominado dios de la espada. Miren, una cosa es ser el mejor espadachín de una época, cosa que es bastante resaltante, pero que te conozcan como una deidad en este apartado creo que es algo superior, ya que los dioses trascienden generaciones. Dicho lo cual, con Ryuma tenemos la evidencia de que fue él quien transformó a su katana, la Shusui, en una Kokuto, la cual es una Owasamono. Ahora, una cosa que me parecería bastante curiosa es que la diferencia entre Shimotsuki Ryuma y Mihawk sea diminuta, y que sea Zoro quien sí que pueda destronar a posteriori a su antepasado, primero quitándole el puesto a Mihawk del mejor espadachín del mundo, y luego trascendiendo en la historia hasta convertirse en el mejor de la historia. Esto estaría brutal, pero como ya se habrán dado cuenta, aún le queda muchísimo camino por recorrer. Eso sí, el camino que ya hemos visto lo resumí en este video, donde les narré y también analicé la evolución que ha tenido Zoro, cómo pasó de ser el cazador de piratas al dios del infierno. Échenle un ojo y descúbranlo. Cuando yo llegué a esa aldea, yo era chiquito y feo como Luffy. Y bueno gente, estos fueron los 10 mejores espadachines de One Piece. Déjenme en los comentarios su top personal. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí mi top 10 de los mejores tiradores que hice hace unos días. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.